Con Alberto Aranguibel, analista político. Gracias, Alberto, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, hermano. Alberto, ¿cómo ves el país? Bueno, yo veo el país como creo que lo ve la mayoría de la gente que sabe que estamos pasando por una cantidad de problemas y de distorsiones que no nos corresponden, que han sido impuestas por sectores interesados y contra los cuales está luchando todo el mundo hoy en día en Venezuela, tratando de superar precisamente algo que se considera con toda justicia injusto por completo, porque no ha sido sino el afán de sectores muy pudientes del gran capital que han tratado de aprovechar la renta petrolera convertida ahora no en dólares sino en bolívares. Es un fenómeno que podríamos ver más en detalle si tú quieres, pero que es simplemente el afán ancestral de un sector muy poderoso de la sociedad venezolana por apoderarse de esa inmensa riqueza que es nuestra renta petrolera para convertirla en beneficio propio, en detrimento de lo que fue la propuesta revolucionaria hasta ahora, la propuesta de la distribución equitativa, Y en justa. este caso, Alberto, de producto de la situación crítica del país, ¿cómo está esa distribución de la renta en este momento? Bueno, está dificultada por una cosa absolutamente obvia e insalvable hasta ahora, que es la caída del ingreso petrolero en más del 90%. Es una cosa que de ninguna manera puede ser sometida al dimidirete del debate político, como ha tratado de hacer la oposición en este último tiempo, para sacarle provecho a una situación muy difícil para todas y todos los venezolanos sin distingo político y tratar de poner como culpable de esa caída de la renta petrolera al presidente de la República. Creo que es ahí donde está lo más impúdico del comportamiento de la oposición en este momento, porque antes que aportar, digamos, sumarse al esfuerzo colectivo nacional que necesitamos sumar todos para salir adelante, se ha colocado en la posición de generar más problemas que soluciones. Y eso, por supuesto, le está haciendo muchísimo daño, más que nada a la oposición, le está haciendo al país en general, porque obviamente es un contrapeso, es como que tú estuvieras tratando de sacar a flote un gran barco, pero que hay alguien empeñado en anclarlo. Eso es lo que está sucediendo en realidad y es buena parte de lo que nos pasa. Sí, Alberto, hay quien dice que lo que ha fracasado es el modelo socialista. ¿Estamos realmente en un fracaso ante el modelo socialista o el mismo modelo capitalista? Lo que está fracasando en Venezuela es el capitalismo, como está fracasando en el mundo entero. El hambre en el mundo entero, el hambre que tiene a 1 de cada 5 habitantes del planeta pasando hambre de manera creciente, está en el mundo capitalista, no es en el mundo socialista. En Venezuela lo que hay es una búsqueda de reinstaurar precisamente ese modelo fracasado de la manera más brutal y salvaje, como lo está tratando de imponer el capitalismo hoy en día aquí en Venezuela. Aquí lo que está tratando de hacer el sector de la derecha, tanto nacional como con los apoyos que tiene internacionales, es tratando de secuestrar los grandes avances que ha tenido Venezuela, todas y todos los venezolanos a lo largo de la revolución, para primero adueñarse de ellos a través del asalto al poder adquisitivo del venezolano con la especulación, el incremento de precios desmedidos en todos los productos y en el proceso especulativo de esconder la mercancía de los productos para tratar de inflar los precios y quebrar con eso entonces la lealtad del venezolano al proceso revolucionario. Se ha resentido. Lo que está fracasando en Venezuela es el modelo capitalista. El modelo capitalista es el bachaqueo. El bachaqueo es lo que se opone al modelo socialista que planteó Chávez para Venezuela, que era un modelo de avance en colectivo, de todos los venezolanos unidos en función de un proyecto de país. Inclusión. Ese modelo colectivo no le sirve al modelo capitalista, no le sirvió a lo largo de la historia en ninguna parte del mundo y es contra lo que ha estado siempre tratando de avanzar ese modelo de democracia representativa que trata de imponer Estados Unidos hoy en día en el mundo y que por supuesto lo quiere imponer en Venezuela. El modelo que encarna el bachaquerismo es el de la mezquindad, el del egoísmo, que es la base filosófica fundamental del modelo capitalista. Es decir, déjame comprar esto barato que ha logrado la revolución bolivariana a través del gran esfuerzo de invertir la renta petrolera en la economía del país y no
en la economía de las potencias extranjeras, y eso que es un gran activo, que es el poder adquisitivo del venezolano, es asaltado mediante la lógica de la mezquindad y del egoísmo. Es decir, déjame yo agarrar esto barato y venderlo bien caro para beneficiarme yo. Ese es el capitalismo. El gobierno dice que estamos en una guerra económica. ¿La estamos perdiendo entonces? No, al contrario. Los asedios los ganan quienes impiden que avancen las fuerzas que están asediando. Es decir, los que pierden siempre los asedios, y eso tú lo puedes revisar a lo largo de la historia, se demuestra. Por ejemplo, cuando tú revisas Leningrado, a finales de la Segunda Guerra Mundial, estuvo 3 años de asedio de los alemanes, ahí la gente terminó comiendo hasta suela de zapatos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se le revirtió a los nazis el intento que estaban ellos tratando de cristalizar, de asaltar, de tomar el territorio ruso y sumarlo pues al imperio que quería imponer Hitler en Europa y en Asia. Y eso lo que hizo fue que unificó al pueblo ruso en defensa de su ciudad que estaba asediada y terminó con la caída del nazismo y por supuesto con la muerte de Hitler y de todo su gobierno. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Aquí hay una guerra que estaba pensada seguramente para cosas de días por estos factores que están presionando la economía, distorsionándola para hacer quebrar la voluntad del venezolano, pero ya van más de 3 años y pico. Pero fíjate, ese asedio dio como consecuencia que perdiéramos absolutamente la asamblea. Entonces están en ese momento ganando posiciones, por lo menos la guerra. Pero yo no sé por qué tú dices que perdió absolutamente. ¿Sí? Absolutamente es que no hubiera un diputado de la revolución. Pero fue una contundente victoria por parte de la oposición. Pero eso no fue porque hubo un crecimiento de la derecha. Ellos crecieron unos 300.000 votos. Obviamente que hubo mucha gente descontenta que votó. Bueno, exactamente. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros con este modelo del egoísmo, de la mezquindad y del individualismo que ha promovido el capitalismo a partir de la muerte del comandante Chávez? Lo que nos está faltando a nosotros en este momento, respecto de lo que existía de bienestar cuando estaba vivo el comandante, es la unidad y la cohesión de los revolucionarios. Es ahí donde hemos tenido problemas. El problema de gente que se creyó indispensable, imprescindible, que empezó a petardear el proceso desde la misma izquierda, con una demostración de egocentrismo y de megalomanía absurda, tratando de imponer con su criterio lo que debía ser el rumbo de la revolución y no el que había dictado el comandante Chávez, cuando dijo es con Maduro con que yo creo que debe seguir la revolución. Bueno, esa falta de cohesión hizo que perdiéramos capacidad de convocatoria para este evento electoral. Ahí hay seguramente muchos factores operando. Seguramente también hay aquello de la vieja cultura del contrapeso, del voto cruzado, que se instauró en Venezuela en la Cuarta República. Tú recuerdas aquello de vota la grande por tu candidato y la otra por el contrario. Una cosa disparatada y absurda del viejo modelo que parece que hizo... Y que a lo mejor aquí también influenció, yo estoy convencido de eso, pero en todo caso, lo que nos sucedió a nosotros el 6 de diciembre no es la derrota en modo alguno de la revolución, es un revés coyuntural que está leyendo muy mal la derecha, la está leyendo muy mal porque cree que es el triunfo del neoliberalismo y eso es una equivocación absoluta. Alberto, tenemos una sección que es ¿qué nos dice la gente de la calle? Vamos a escuchar las preguntas y nos las respondes en el próximo segmento. ¿Es posible que el señor Maduro y toda esa comitiva renuncie? ¿Por qué el CNE pone trabas para el referéndum revocatorio este año? Alberto, te hicieron unas preguntas de la calle, ¿qué le respondes? Bueno, fíjate, es que yo partiría no tanto de la respuesta, sino de la pregunta, si me permite. Por favor. Sin ánimo de cuestionar todo tipo de investigación en la calle. Pero es que la renuncia del presidente no está planteada, la ha planteado la oposición para tratar de completar su esquema de posicionamiento de una matriz que han querido imponer desde siempre, porque efectivamente lo que corrobora que no hay ninguna posibilidad de retorno al poder por parte de la derecha por vía electoral en Venezuela es la actuación que ella misma ha tenido, tratando de buscar una fractura del Estado antes que avanzar con una propuesta de alguna manera positiva en función del país, presentando algunas soluciones, algunas fórmulas para superar los problemas que la gente está padeciendo en este momento y que obviamente están haciéndole mucho daño al bienestar de los venezolanos, eso lo sabemos. El problema está en por qué la derecha plantea
ese tipo de soluciones o de fórmulas. Si los países tienen problemas, lo que se busca es tratar de cooperar, ayudarlos, pero petardearlo para tratar de sacar beneficio político. Bueno, pero tú sabes que hay un juego político que uno quiere sacarte y otro quiere quedarse. Eso no es el juego político. Tú te pones a ver en el mundo entero, y no solo ahorita, pero más que nada ahorita, tú ves que las sociedades están perfectamente divididas. Las sociedades democráticas más avanzadas, empezando por Estados Unidos, tienen siempre las elecciones, como acaba de suceder en Perú, como acaba de suceder ahorita con el Brexit en Inglaterra, como ha sucedido en todas las democracias avanzadas. Es por milésima que se da el triunfo de uno sobre el otro sector político en cada uno de esos países. Y eso ha sucedido en Venezuela. Nosotros somos una sociedad democrática que estamos construyendo precisamente ese gran avance a partir de el logro de la conciencia social, de la claridad del pueblo en función de lo que es como activo, ese poderoso factor que es el sistema electoral y que es la democracia. El CNE, que es lo que plantea o que te pregunta la persona. Claro, pero fíjate tú, precisamente, se está tratando de poner como secuestro por parte de las autoridades del CNE, que han demostrado que no hay ningún secuestro en modo alguno de los procesos electorales, sino que hay unos lapsos que hay que cumplir y han sido explicados por su presidenta y por los demás rectores de ese organismo. ¿Por qué se llega a eso? ¿Por qué hay que superar tantos procesos para ir a una elección? Porque la oposición ha dicho siempre que es fraudulento el proceso. Es ella la que ha causado que haya que tecnificar tanto y llenar de tantas auditorías antes, durante y después, a todas de las cuales asisten representantes de la oposición y firman actas permanentemente donde reconocen que se llevaron a cabo todas las auditorías, todos los procesos que verifican la transparencia, la idoneidad y la seguridad del proceso electoral venezolano, que reconoce el mundo entero como uno de los más avanzados y más perfectos y más inviolables. Entonces, se ha llegado a eso, es por culpa de la oposición, que acusa sin prueba, sin ningún tipo de fundamento ni de respaldo, sino solamente porque están en su propósito, que ha sido desde el origen del antichavismo a lo largo de toda la revolución, de tratar de destruir la cohesión del Estado para permitir el ingreso de factores externos al país que les permitan a ellos reinstalarse en el poder. Pero, eso es lo que ¿Pero tú crees que es posible el referéndum este año? Bueno, pero es que el asunto no es lo que tú quieras, fíjate, eso es parte de lo que hay que corregir. Es decir, no es porque la derecha que cree que triunfó, porque ellos tienen ese sesgo. Eso es lo que plantea enfermizo. La derecha, que este año debe ser el referéndum. Bueno, pero es que ese es el problema que ellos tienen. ¿Sí? El problema que hay en Venezuela no es político, es de mala crianza de unos políticos. Es una cosa distinta. Y eso es político decir, eso de también. Creer que porque ya tú casi ganaste, ganaste. Claro. Entonces ellos, habría una guerra en el mundo entero, como te digo. Porque si eso lo hubiera aplicado ahorita Keiko Fujimori en Perú, y hubiera dicho, no, pero yo casi gané también, entonces ya yo soy la presidenta. Y si hubiera sucedido en el Brexit en Londres, y si hubiera sucedido en todas partes, en Argentina, Macri estuvo apenas unas milésimas por encima de Scioli. Entonces, si se hubiera dado esa situación que ha planteado aquí de manera irracional, completamente cavernícola la derecha en Venezuela, de que por unas milésimas, y para elegir no presidente, porque ellos para presidente nunca tuvieron vida. Ellos ganaron fue para la asamblea, que es una cosa completamente distinta. Y la gente aquí sabe votar. Aquí la gente sabe cuándo se vota para presidente y cuándo se vota para la asamblea. Pero estos han querido convertir el voto de la asamblea en el voto de casi ser presidente. Es una cosa disparatada por donde tú la mires. O sea, analízala con el lenguaje que tú quieras. ¿Qué hacer, y es irracional, Alberto, lo que ha planteado la derecha. ¿El diálogo sería un elemento importante en esto? Yo creo que no. Yo creo que el diálogo simplemente lo que busca a la larga es tratar de... Pero el presidente lo ha planteado. Sí, el presidente lo ha planteado. Y ha llamado al diálogo, ¿no? Sí, pero digo, lo que busca el diálogo que plantea el presidente es tratar de que entre en cordura, que la derecha debiera de poner una actitud golpista. Para eso es para lo que está convocado el diálogo. Para eso es para lo que ha llamado no solo el presidente, sino han llamado todo, digamos, la comunidad internacional, incluido el Vaticano, es en la búsqueda de que la oposición deponga esa actitud de mala crianza antes que de debate político. Alberto, pero hay una cantidad de problemas que son evidentes, pues es la escasez, hay personas que
tienen carencias muy importantes, medicina. Bueno, no pudieran entonces llegarse a un acuerdo nacional para resolver esos problemas. Pero ¿cómo vas a llegar a un acuerdo si la escasez es la única posibilidad que ha encontrado la derecha nacional e internacional para tratar de derrocar a un gobierno legítimamente electo? Y ese es su activo. Es decir, el único momento en que la oposición ha visto un respirito, más o menos, ha sido con el voto bachaquero. Entonces ellos no van a ir a un diálogo, a decir, sí, vamos a deponer. Primero porque se demostraría ante el mundo lo que todos los venezolanos están viendo cada día con más claridad. La semana pasada solamente vimos a razón de un decomiso diario de cientos de toneladas, de miles de toneladas de alimentos que estaban escondidos, incluso pudriéndose, que es una cosa que te demuestra ya por dónde va, quién es el que va a ganar y quién es el que va a perder esta guerra, ¿no? Es decir, a ellos les está saliendo cada vez más caro esto de tratar de colocar al gobierno como culpable de algo que está ejerciendo es el poder del dinero y la derecha nacional e internacional tratando de quebrar la lealtad del venezolano al proyecto revolucionario. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, esa cosa tan verdaderamente detestable, repugnante, de empresarios que esconden los alimentos que necesita la gente, esconden las medicinas, que aparecen vencidos después cuando las autoridades llegan y se producen los allanamientos estos que están dando con toda esta cantidad de alimentos escondidos. Ahí te das cuenta tú que el problema no es un problema por falta de una política del gobierno revolucionario, sino por una política aplicada desde la derecha, por un plan aplicado desde la derecha para tratar de hacer creer a la gente que el presidente Maduro es muy incompetente o muy ineficaz, que no produce alimentos en Venezuela, etcétera, cuando ha sido el sector privado el que se ha dedicado a importar desde hace más de 100 años, porque le ha resultado muy fácil, muy rentable eso de aprovecharse, saquear la renta petrolera para su propio beneficio. Hablando de la unidad, Alberto, ¿qué tan unido está ahorita la izquierda venezolana con relación a toda esta cantidad de problemas que están ocurriendo? Porque vemos muchas voces disidentes también, o por lo menos críticas. Sí, pero si me perdonas, aquí no ha habido un proceso de crítica sana. Aquí ha habido un proceso de anarquización que se ha dado siempre en los procesos de izquierda a lo largo de la historia, cuando hay la falta del líder fundamental que cohesiona a todos esos movimientos, como sucedió por ejemplo en Rusia, como sucedió en China, y como creemos que no va a pasar nunca en Cuba, por ejemplo, pero que siempre ha sido esa expectativa que ha habido, donde aparecen estas voces que yo te digo se comportan como el tráfico, ¿no? Es como el tráfico, tú ves que la mayoría de la gente que está en una cola no sabe por qué razón es la cola, pero empieza a especular sobre cuál será el factor. ¿Será que se cayó un motorizado? ¿Será que allá alguien obstruyó aquello? ¿Será que hay un carro accidentado? Pero tú sabes cuál es el oligofrénico y el prepotente porque le empiezas a oír la corneta. El que empieza a tocar corneta sin saber cuál es la causa del embotellamiento, ese es un oligofrénico que él cree que no se mueve el tráfico porque él no toca corneta. Bueno, eso pasa en la izquierda, que creen que no se dan los procesos de transformación porque ellos no hablan. Pero la crítica, ¿cómo la observas tú? Yo creo que la crítica es lo que ha hecho permanentemente la revolución. Y creo que es la que tiene la mayor capacidad y propiedad y autoridad para el proceso autocrítico, porque es quien sabe, porque está al frente de los procesos, sabe cuáles son las limitantes que se debe enfrentar en cada uno de ellos, cuáles son los escollos que hay que superar, cuáles son las barreras que hay que superar. Eso lo sabe el que está al frente de eso y lo que hay que tratar de apoyarlo, es decir, apoyar al ministro que esté ahí en un momento determinado padeciendo ciertas penurias y ciertas cosas que el país la está viendo. Pero eso de ponerse entonces desde afuera, primero a erigirse en autocrítico sin tener ninguna responsabilidad en aquello, es decir, permíteme autocriticarte, ¿no? Y después sin tener conocimiento de eso, y mucho más grave todavía, sin haber sido electo para ello, que es lo que yo creo que es más delicado en todo esto. Alberto, una reflexión final al país. Bueno, la reflexión es la de que exactamente nosotros hagamos un esfuerzo, todas y todos los venezolanos, sin distingo político, por salir adelante en función de un proyecto de país, pero con honestidad. Es decir, un país que esté fundado sobre un claro criterio sobre lo que debe ser nuestro sentido de pertenencia real y de identidad, y no en función de lo que de manera acomodaticia aparezca en un momento determinado como proyecto de país. Es decir, yo no puedo creer, por ejemplo, en un proyecto de país de una derecha que se ha opuesto incluso hasta el término patria, que se burla de la idea de patria y de la noche a la mañana me dice que él quiere que se respete la Constitución contra la que él ha luchado 17 años. Entonces hay que buscar esa honestidad, esa sinceridad en el venezolano en función de un proyecto de país.